Hola a todos y bienvenidos a su canal. Soy su amiga Chelly y en esta ocasión vengo a compartir con ustedes el paso a paso de la elaboración de unas ricas y deliciosas empanaditas rellenas de cajeta y las cuales llevan entre sus ingredientes un refresco de cola, las cuales son ideales para emprender en tu negocio, ya que sus ingredientes son pocos y muy económicos, lo cual te brindará un excelente margen de ganancias. Te comento que los ingredientes los encontrarás en la descripción de este video y también te los mencionaré en el paso a paso para que no te pierdas ningún detalle de este tutorial. Y para comenzar me estaré apoyando de una batidora, pero si ustedes no cuentan con una pueden hacerlo también a mano. En mi bowl tengo 1 kilo de harina de trigo de todo uso. También estaré ocupando medio kilo de manteca vegetal, puede ser de la marca de su preferencia, la cual en este momento voy a empezar a cortar en trozos pequeños para poder integrarla a la harina y se pueda revolver sin dificultad. También es importante que la manteca la tengamos a temperatura ambiente, es decir, si la tenemos en refrigeración podemos sacarla desde la noche o un día anterior para que al momento de utilizarla ya se encuentre suave. O si no te es posible disponer de este tiempo para realizar este procedimiento, también la puedes pasar por el horno de microondas de 10 segundos en 10 segundos hasta que obtengas esa textura suave que te comento. Y ahora estaré revolviendo muy bien estos dos ingredientes hasta lograr que se integren completamente. La textura de la harina que tiene que quedar como si fuera arena húmeda. En un momento más les muestro. Miren, esta es la textura que tiene que tomar nuestra masa. Ahora vamos a continuar con nuestro procedimiento. En este punto le estaré colocando una lata de refresco de cola. Esta puede ser de la marca de su preferencia y equivale a 375 mililitros aproximadamente. Y ahora voy a echar a andar nuevamente la batidora para poder integrar estos tres ingredientes hasta lograr que se integren perfectamente bien. Esta masa va a quedar tersa, va a quedar suave. Y como les comento, estas empanaditas son una opción ideal para negocio porque al ser pocos ingredientes y relativamente económicos, pues nos va a arrojar muy buen margen de ganancia. O si la quieres para algún evento, para alguna mesa de postres, igualmente te van a ser súper rendidoras. Te aseguro que no te arrepentirás de prepararlas, igualmente su sabor es súper delicioso. A todos los dejarás encantados, te lo aseguro. Y ahora la voy a pasar a mi mesa de trabajo para poder darle una amasada más completa. Por aquí les muestro, ya va tomando textura esta masa y ya está a punto de estar lista. Ahora la voy a estar haciendo bolita con mis manos, formando un testal gigante como les muestro. Y enseguida la voy a llevar a reposar nuevamente a mi bowl por unos 15 o 20 minutos antes de comenzar a hacer mis empanaditas. Esto es para que la masa se ablande un poco y podamos extender sin ninguna dificultad nuestras empanadas y no se nos vayan a encoger. Ahora por aquí tengo mi dulce de leche o cajeta, según como le conozcan en diferentes lugares, y les voy a pasar un tip. Lo que yo realizo para que no se derrame la cajeta al momento de estar en el horno, no se vayan a derramar porque el dulce de leche suele comenzar a hervir. Voy a estarlo yo colocando aquí en este recipiente y para evitar ese incidente que les comento, le voy a estar agregando una yema de huevo. Miren, por aquí les muestro. Este ingrediente nos va a ayudar a que al momento de que se cosan las empanaditas, no se salga el dulce de leche, no hierva y no se abra la empanada y se haga un caos. Sí, porque ya me ha pasado. Este tip me lo compartió una amiga chef que se dedica a dar clases de repostería y lo he puesto en práctica por mucho tiempo y les aseguro que este tip me ha beneficiado mucho porque he tenido muy poca pérdida a comparación de cuando no lo realizaba. Se me vacían las empanadas, se me hacía un quemadero de charolas. Bueno, este tip se los comparto con mucho cariño ya que a mí me ha sido de mucho beneficio y me ha ayudado mucho en mi emprendimiento al no tener desperdicio de material y a que mis empanaditas salgan súper deliciosas con ese relleno intacto por dentro.
Esa es la textura que nos tiene que quedar, miren, y les aseguro que no sabe nadititita a huevo. Bueno, pues el paso que voy a realizar enseguida es comenzar a hacer las bolitas o testales de masa. En este caso yo las voy a estar pesando para que todas mis empanaditas me salgan del mismo tamaño y pueda obtener la misma cantidad de empanaditas que siempre obtengo de esta cantidad de ingredientes. Los voy a estar pesando de 28 gramos cada bolita. Y ya listos mis testalitos, que en total me salieron 48, que es lo que sale de esta cantidad de ingredientes, de 48 a 50 empanadas. Voy a empezar a preparar las charolas en donde las voy a hornear. Y a estas les voy a estar untando una ligera capa de manteca vegetal de la misma que utilicé, o en su caso puede ser mantequilla también. Ahora voy a comenzar a aplanar mis bolitas y para esto podemos utilizar dos técnicas. Puede ser con un rodillo o palote como se le conoce, o también con una maquinita de este tipo que son para hacer tortillas. Yo me voy a estar ayudando de esta maquinita tortillera para avanzar más rápido y me salgan redonditas. Aquí mismo le voy a estar colocando una cucharada de cajeta o dulce de leche y estaré cerrando con el mismo hilito, miren, que no se dificulta nada, todo lo contrario. Esta técnica a mí se me facilita porque con los hulitos puedo manipular mejor la tortillita. Ahora lo que voy a hacer es cerrarle todas sus orillitas pisándolas con un tenedor. Y por aquí les muestro nuevamente el procedimiento. Voy a realizar otra empanadita. No hay que poner mucha fuerza en la máquina para que no salgan demasiado delgadas y luego se nos vayan a romper. Igualmente la cajeta o el dulce de leche tienen ustedes que ponerlo en una cantidad que ustedes consideren que no se les va a derramar o se va a tirar. Miren, salen de muy buen tamaño. Y así vamos a realizar todas y cada una de nuestras empanaditas hasta terminar con los testales. Bueno, pues por aquí les voy a mostrar la otra técnica que les comentaba. Esto se puede hacer espolvoreando cada uno de los testalitos, pasándolos por harina primero para que no se nos adhieran, no se peguen al rodillo y a la mesa de trabajo. Y vamos a empezar a extenderlos con nuestro rodillo hasta que quede de un tamaño considerable según queramos el tamaño de la empanada. Igualmente vamos a cerrar con un tenedor toda la orillita. Y así sucesivamente hasta terminar todos nuestros testalitos. Yo particularmente voy a realizar esta técnica, voy a estar realizando todas las tortillitas primeramente. Siento que así avanza un poco más rápido. Y esto lo voy a hacer para poder terminar lo más rápido posible. Y para esto es necesario tener pues una suficiente cantidad de hulitos o de plásticos. Yo lo que hice fue cortar bolsas de plástico nuevas. Las corté por la mitad y luego enseguida le hice otro doblez por la mitad para tener lo suficiente y avanzar así con las tortillitas. Y aquí les muestro el resultado. Por aquí ya tengo mis charolas llenas de empanadas. Ahora lo que procede es llevarlas a hornear a 180 grados centígrados por un lapso de 20 o 25 minutos. Y después de ese tiempo transcurrido, amigos, miren, por aquí les muestro este aspecto doradito que tomaron estas empanaditas. Este es el punto exacto en el que las tenemos que sacar del horno. Cuando veamos que sus orillitas empiezan a poner cafecitas, no tienen que quedar completamente cafés porque luego van a quedar muy tostadas y esto las va a hacer muy quebradizas. Enseguida por aquí tengo yo preparada azúcar con canela, miren, qué bonitas quedaron. Qué bonito color doradito, súper antojables, apetecibles. Y como les comento, por aquí les voy a estar dando una pasadita en la azúcar con canela molida que ya tenía previamente preparada. Y esto es opcional, amigos, ya si no les gustan muy dulces, porque pues el relleno suele ser algo dulce. La masa no es tan dulce,
Sí le da un poquito de dulzor la Coca-Cola, el refresco de cola o el que hayan utilizado de su preferencia, pero en mi caso, pues a mis clientes sí les gustan dulcecitas, por eso les estoy agregando su azuquita. Otra opción también que pueden usar es barnizarlas únicamente con un huevo batido. Con una brochita se lo van a untar antes de meterlo a hornear si no quieren espolvorearlas, y también quedan excelentes, súper deliciosas. Estas, claro, les van a dar un toque un poco menos dulce, pero igual de ricas, igual de deliciosas. Si gustan hacer la prueba y luego me platican. Aquí ya terminé de espolvorear todas mis empanaditas, miren, les muestro. Esto de preferencia hay que hacerlo unos minutitos enseguida de sacarlas del horno, que se encuentren todavía calientitas. Miren, por aquí les muestro el relleno para que vean que es suficiente la porción que les puse. Pareciera que no fue mucho, pero en realidad es suficiente. Al momento de degustarlas, pues no está tan llena en el momento de que las hornea uno, para que no se derrame también el relleno, como suele suceder, ya me ha pasado. Es por eso, como les comentaba, que hay que medir la cantidad de relleno que les vamos a poner para evitar desperdicios. De esta manera, la porción que le puse al momento de hornearse se expande por toda la empanadita y queda bien cubierta. Aquí voy a proceder a terminar de espolvorear todas mis empanaditas. Y después de unos minutitos, amigos, de haberlas puesto a enfriar, por aquí les muestro, ya están listas estas empanaditas. Ya sea para empaquetarlas en empaques individuales, para sus mesas de postres, para sus regalitos, sus recuerditos en sus eventos, en sus fiestas y reuniones, para ponerlas de postre en nuestras reuniones sociales, en las fiestas que tenemos por ahí con nuestros seres queridos, o para salir a venderlas, las podemos poner también en unos domos. Aquí vamos a echar a volar la creatividad para poder darles esa presentación ideal, para que puedan crear ese impacto, para que nuestros clientes, al simple verlas, se agraden de su vista y las compren, las prueben. Les aseguro que una vez ya que las prueben, van a seguir consumiéndolas, porque es una delicia estas empanaditas muy tradicionales para el norte de México, son muy vendibles. Hay también otros rellenos que en otros videos voy a estarles mostrando. Poco a poco vamos a ir sacando videos para la preparación de estas ricas empanaditas, que es muy versátil porque se pueden utilizar diferentes rellenos, inclusive también rellenos salados. Entonces vamos a estar por aquí poco a poco mostrándoles todos estos tutoriales. Les muestro, miren qué delicia, súper apetecibles. Prepárenlas, amigos, no se van a arrepentir. Y ya se me antojaron con un rico cafecito o un vasito de leche bien fría. ¿Qué les cuento? Ya quisiera estármelas comiendo. Pero bueno, amigos, una vez más les agradezco mucho el que me hayan acompañado a mirar este video hasta el final. Les pido que me apoyen suscribiéndose y compartiendo mi video a aquellos conocidos, amigos o familiares que estén interesados en emprender o generar ingresos. También les pido que me regalen su dedito arriba si fue de su agrado, y espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Que Dios me los bendiga en todo lo que emprendan, y nos vemos en el próximo video.